Hermanos y amigos que nos están sintonizando, Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta sus hogares por este medio. Hoy estoy junto a mi esposo Ángel, ¿verdad? Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí y a nuestro pastor, ¿verdad? La confianza que nos da de poder compartir con ustedes una porción de la palabra, que estamos seguros que así como es de bendición para nosotros, va a ser de bendición para usted y para su familia. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Pues como decía mi esposa, es un hermoso privilegio estar aquí con ustedes compartiendo una vez más un pequeño frase, texto, versículo, capítulo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo antes de comenzar con este hermoso tema que nos tocó el día de hoy, quiero recordarles lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, ¿por qué quiero comenzar con este versículo? Porque todo lo que fue escrito, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es como un ejemplo para nosotros, fíjate, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes este tema que se llama Casa de Archivos. Y miren, tal vez me voy a detener un poquito en la introducción, porque a mí me gusta mucho la parte de la historia, de los mapas, me encanta esta parte, pero la idea es tratar que usted se quede con la porción que el Señor tiene preparada para su corazón, ¿verdad? Y solo cuando decimos la palabra archivos, ¿qué se nos viene a la mente, verdad? Documentos, el tiempo pasado, ¿verdad? Porque el archivo es de algo que ya pasó. Entonces, ¿qué se nos viene a nosotros? ¿Qué se nos ocurre? Yo no sé si a usted, hermano o hermana que nos está escuchando, alguna vez se ha puesto a ver álbumes de fotos. Ahí es un archivo, ¿verdad? Mira, ¿te recuerdas cómo estaba la casa? No tenía piso, mira, no teníamos esto, y qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una casa de archivo? Fíjate que qué bonito lo que decís. Cuando el pastor nos envió el título del tema y el versículo, pues venían muchas de esas ideas a mi mente, ¿verdad? Pensando de qué se trata el tema, de qué se trata el archivo. Y fíjate que lo primero que a mí se me vino era documentos especiales, como cuando en la casa tú guardas, no sé, las escrituras de la casa, algunas cuentas bancarias, no sé, algunos documentos como pasaportes, cosas importantes. En tu casa, todos en nuestras casas tenemos documentos o tenemos archivos importantes, ¿verdad? El título, por ejemplo. El título, eso te iba a decir, esos son documentos importantes, los certificados. Ahora que se puso para inscribirte a algún curso, tenías que llevar todos los certificados desde que empezaste a estudiar, y muchos no lo tenían. Y me recuerdo yo que mucha gente empezó a moverse a ir a los archivos de las instituciones donde habían estudiado. Imagínate, pues cuando es un colegio no hay tanto problema, pero cuando es en un instituto público, entrar a esos archivos, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder entrar a uno de esos, irse a buscar uno y ver los nombres de sus compañeros, tal vez, ¿verdad? Mientras se buscaba algo bonito, ¿verdad? Porque trae recuerdos. Sí. Y fíjate que para ir entrando un poquito en el tema, se trata de que en nuestras casas hayan archivos. De esto se trata. Yo les quiero ir dejando ahí unas espinitas o dejarle unos trocitos de pan ahí el camino para que usted lo vaya tomando. Espigas, dice hermano Sergio, ¿verdad?
Yo le quiero dejar espigas para que usted vaya recogiendo y lo vaya colocando en su cesto y pueda llevar palabra a su casa, a sus hogares. Entonces, es necesario que en nuestras casas hayan archivos, documentos importantes para nuestro beneficio, fíjate, y para el beneficio de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Fíjate que a mí como me gusta mucho tu papá, ¿verdad? Con mis hijos, mi suegro, ¿verdad? Que él les vive enseñando. Aquí está la caja de registro, muchachos, les dice a los nenes, ¿va? Aquí está, miren, cuando yo no esté, aquí está el switch del encendedor, miren ustedes tienen que ver esto. O sea, él les va enseñando y qué bonito eso. Es como, es la casa de los archivos, ¿verdad? Que les va diciendo dónde están las cosas, pongan atención a lo que les estoy diciendo y tal vez ellos ahorita en este momento nuestros hijos no lo ven así como que ay el abuelo va, pero la enseñanza que les está dejando él, ¿verdad? Diciéndole dónde están las cosas, ordena. Fíjate que yo no sé, bueno, la palabra del Señor tiene diferentes interpretaciones. Lo mejor es que el Espíritu Santo nos revele su palabra, ¿verdad? Y Él nos envíe la palabra que tiene preparada para nosotros. Pero cuando te escuchaba a ti hablar de esto, y yo analizando un poquito la prédica, el tema de la prédica, yo me ponía a pensar, ¿para quién es esta prédica? ¿Es para papás? Entonces yo dije, sí, sí es para papás. ¿Es para hijos? Sí, sí es para hijos. ¿Es para la casa? Sí, es para la casa. Entonces, papá, mamá, hijos que nos están viendo el día de hoy, esta prédica es para ti. Y entonces, ¿qué les parece si le entramos a la carga, como dice hermano Germán? Entonces yo les quiero compartir, nuestro versículo base está en Esdras capítulo 6 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia. Entonces fíjate que, pues aquí es donde yo me quiero detener un poquito y esta parte me la voy a disfrutar mucho. Fíjense que yo les quiero contar un poquito de historia, Esta historia se da en el reinado del rey Darío, fíjate, que fue rey del imperio persa. Entonces, para entender un poquito esto, lo que pasó en todo el capítulo 6 de Esdras, sabiendo que toda esta historia es durante el reinado de el rey Darío, yo quiero compartirles a ustedes estas pequeñas diapositivas que preparamos junto con mi esposa. Fíjese que la historia básicamente se basa en el reinado del rey Darío, pero antes del rey Darío fue el rey Ciro, que era su papá. Y ahí mi insistencia, el porqué de este tema, si este tema es para papás y es para hijos. A mí me encantan los dos, ¿verdad? A mí me encantan los dos. Y entonces yo quiero dejarle en su corazón, que usted se quede, que anote por ahí, el rey Ciro fue papá del rey Darío, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se dio esta historia? Y rápidamente yo les quiero contar, también estuvo el rey Jerjes y el rey Artajerjes, que eran hijos, nietos y bisnietos del rey Ciro, ¿verdad? Que era un reinado en sucesión. Pero yo les quiero contar un poquito algo que a mí me impactó. Yo traté de ponerles, busqué en Google, fíjate, en el mapa mundi, cuál era el territorio que abarcaba el imperio persa. Y el imperio persa no era una nación o no era un país, sino que eran muchas naciones y eran muchos países. Entonces este rey Ciro, este rey Darío, fueron reyes de muchas naciones, ¿verdad? Del Medio Oriente, de Asia y hasta África, fíjate, hasta Egipto, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Todo lo que está marcado en negría era el imperio persa. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque era grande el reinado. Entonces yo les quiero compartir esto porque el presidente de una nación está ocupado de una nación. Eso es lo que yo les quiero dejar en su corazón. Pero el rey de muchas naciones, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para gobernar tantas naciones? Entonces miren qué importante, o miren todo lo que abarcaba el imperio persa. Lo que está marcado en rojo, fíjate que era la capital del imperio persa, que era Siria. Y les quiero compartir rápido, este es el mapa mundi en la actualidad. Entonces todos los países que tenía el imperio persa era Irak, Irán, Afganistán, Kuwait, Jordania, Israel, Egipto. Eran muchos países, fíjate, que tenía el imperio persa. Entonces, regresando a nuestro versículo
a nuestro versículo base, yo les quiero contar. Miren lo que pasó. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Fue a buscar los documentos importantes, fíjate. Y mira que había en esa casa de los archivos donde guardaban los tesoros. Fíjate, ¿verdad? Entonces los archivos es un tesoro. Fíjate que sacando el concepto de archivo, dice que archivo es un conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad o una institución producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Quiere decir que este rey Darío sabía que en el reinado de su padre, Ciro, había archivos, o sea, había un conjunto ordenado de documentos, ¿verdad? Y dice que producen en el ejercicio, o sea, que su papá lo hizo cuando él estaba en las funciones. Mira qué bonito. Bueno, ya mi esposa les está contando más de esta historia, pero yo les quiero traer un poquito a memoria qué era lo que estaba pasando, y eso nos lo da Esdras capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3, y les quiero recordar que todo el pueblo de Israel había sido llevado en cautividad hacia Babilonia y fue llevado como esclavo, ¿te recuerdas? Y fue esparcido en diferentes naciones, así dice la palabra del Señor. Entonces durante el reinado del rey Ciro, fíjate, se dio toda la orden de que todo el pueblo de Israel regresara a Jerusalén a construir el templo a Jehová, ¿verdad? Entonces miren lo que pasó. A mí me encanta, y por eso es de que hago énfasis en qué hermosa función que tenemos los padres de capacitar a nuestros hijos, de enseñar, de educar a nuestros hijos. Y fíjate que me recordé yo de lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7 y 9. Yo se los quiero leer. Miren lo que dice Deuteronomio. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿verdad? Esta era la instrucción que Dios le había dado a Moisés y a Aarón y que debían de dársela a todo el pueblo de Israel acerca de los mandamientos que el Señor había establecido para el pueblo de Israel, ¿te recordás? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque usted papá, usted mamá, que tenemos este hermoso privilegio de Dios de ser padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarle dónde está la casa de los archivos, dónde tenemos nuestros tesoros. Es necesario que en nuestras casas hayan tesoros. Y para ir entrando un poquito más, porque el tiempo aquí avanza, ya llevamos 15 minutos. Mira, el tesoro que nosotros debemos de tener en nuestra casa, el tesoro que nosotros debemos tener en nuestros archivos es la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que en nuestra casa debe de ser una casa de archivos. Amén. ¿Verdad? Que en nuestras casas deben de haber archivos, debe de haber esos documentos, como estábamos viendo el concepto, ¿verdad? Que en nuestras funciones, ¿verdad? Se hayan hecho ordenadamente. Sí. Amén. Entonces, vámonos al siguiente versículo. Entonces, recuerden, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia. Y entonces yo les quiero contar un poquito de historia de Esdras 4 o Esdras 5, que era la reedificación del templo a Jehová. Entonces, fíjate que el pueblo de Israel quería edificar el templo a Jehová. Pero ¿qué te parece? Siempre aparece el enemigo, que el Señor lo reprenda, tratando de estorbar los planes del Señor, ¿verdad? Y en este caso, miren lo que dice Esdras capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, hablando del pueblo de Israel, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ¿verdad? Quisieron, fíjate, intimidaron al pueblo y lo atemorizaron. ¿Para qué? Para que no edificaran, para que no le edificaran el templo al Señor. Y fíjate lo que pasaba, lo que hicieron los enemigos fue que durante muchos años sobornaron además contra ellos a consejeros para frustrar los propósitos de la edificación del templo.
Y todo esto lo hicieron durante el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado del rey Darío, rey de Persia. Entonces, yo quiero hacer un alto aquí. Debemos enseñarles a nuestros hijos, fíjate, debemos enseñarles a nuestros hijos que van a haber pruebas, que van a haber luchas, que se van a levantar enemigos, que el Señor los reprenda, pero que el Señor, si nosotros estamos firmes en el Señor nos va a dar la victoria. Amén, amén. Mira, y siempre va a venir el temor, ¿verdad? Para una edificación, ¿verdad? Siempre va a haber estorbo cuando alguien está edificando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que ese estorbo, de que esa limitante que el enemigo nos quiera poner, no sea lo principal que vean nuestros hijos, ¿verdad? Ay, no puedo estudiar esa carrera porque tal vez no tengo el recurso. Esa es ahí se está impidiendo que sea una edificación, una superación personal. No, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor nos va a proveer, vamos a vender aquí, vamos a buscar un trabajo de medio tiempo, pero sí se puede. Amén, con la ayuda del Señor sí se puede. Amén. Y mira, yo quiero, tal vez estoy repitiendo mucho en esto, pero quiero, o el Señor me hace sentir que nosotros debemos de guardar en nuestros corazones, que debemos de capacitar a nuestros hijos ante estas pruebas, que van a venir, porque van a venir. Y entonces, ¿por qué es necesario que en nuestra casa sea una casa de archivos? Y que en ese archivo esté el tesoro, que es la palabra de Dios, para que cuando vengan las diferentes pruebas, luchas, que van a pasar nuestros hijos, ellos se agarren de la palabra del Señor y vean todos los ejemplos que le pasó al pueblo de Israel, fíjate, y puedan salir vencedores en el nombre de Jesús, no peleando con sus fuerzas, sino que peleando en nombre de Jesús, en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes de maldad, dice la palabra, ¿verdad? Huestes, potestades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros hijos. Nosotros no estamos peleando con el jefe, estamos peleando con la potestad que se está manifestando a través de un jefe, por ejemplo, ¿verdad? O con el vecino. No es el vecino, es la potestad que se está manifestando a través del vecino que nos está estorbando, ¿verdad? O diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero no es la gente en realidad, sino que es las potestades, ¿verdad? Que se están manifestando usando a ellos, ¿verdad? Amén. Entonces nuestra lucha no es contra la suegra, ¿verdad? No, que nuestra lucha es con la potestad que se está manifestando ahí. Amén. Mira, lo platicábamos cuando estudiábamos el tema, que a nuestros hijos van a enfrentar diferentes problemas, pero todos los problemas son espirituales, ¿verdad? Y de él se desprenden todos los demás, ¿verdad? Y te recuerdas que lo hemos mencionado, todo lo material se subordina a lo espiritual. Entonces nuestros hijos van a tener problemas primero espirituales. Entonces debemos enseñarles cómo enfrentar esos problemas espirituales. ¿Cómo los van a enfrentar? Leyendo su palabra. ¿Cómo los van a enfrentar? Orando. ¿Cómo los van a enfrentar? Congregándose, viniendo a la iglesia, ¿verdad? Alabando al Señor, adorando al Señor. Eso es lo importante, de que en nuestras casas sea una casa de archivos, que en nuestra casa hayan tesoros. Entonces, para seguir con un poquito con la historia, el pueblo de Israel quería edificar templo a Jehová, pero vinieron enemigos que intimidaron y atemorizaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que el templo no se construyera, ¿verdad? Entonces se recuerdan que el rey Darío dio la orden, ¿verdad? Ese fue nuestro versículo base, que buscaran en la casa de los archivos. Y miren, tan precioso, porque la palabra del Señor siempre tiene planes de bien para sus hijos, ¿verdad? Siempre nos va a dar la victoria la palabra de Dios. Y miren lo que pasa en Esdras capítulo 6, versículo 2. Y fue hallado en Acmeta. Fíjate que Acmeta era la capital del imperio persa. Y ahí dice, y miren dónde fue hallado, en el palacio. O sea, fue hallado en la capital, fue hallado en un palacio. Tenía que ser un lugar especial, fíjate, ¿verdad? Y fue hallado en el palacio, que está en la provincia de Media, un libro, el cual se llamaba el libro de las memorias. Fíjate, mira qué precioso, ¿verdad? Entonces, qué, amado hermano que me escucha, amada hermana que me escucha, ¿qué función tenemos usted y yo como padres hacia nuestros hijos? Es educarlos,
es dejarle un libro de memorias, de qué cosas deben de hacer, de cómo deben de actuar, de cómo deben de librar las diferentes batallas. Y ese libro es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué importante es que nosotros le hablemos a nuestros hijos de las experiencias que nosotros como padres hemos tenido en el Señor, ¿verdad? Y yo me recuerdo mucho así rapidito, ¿verdad? Que en una escuela dominical le hablaron a mi hijo sobre el bautismo, tenía como 6 añitos. Y él llegó a la casa y, mami, ¿tú te bautizaste? Sí, y mi papá también. Entonces a él le creó la curiosidad de quiénes estaban bautizados. Y mis abuelos también, y para la gloria de Dios también, y mis tíos también. Yo, y ustedes tenían eso. ¿Qué eso? Le decía yo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ustedes tenían eso como mundanos, decía él, ¿verdad? Pero la enseñanza, entonces ahí me di cuenta que teníamos que hablarle a nuestros hijos de nuestra experiencia cuando nos bautizamos, ¿verdad? Por ejemplo, llega un día y me dice, mami, ¿tú te sabes los libros de la Biblia? Sí, fíjate que hacíamos hasta concursos. Le dije, yo no me lo sé. Él bien triste, apenado que él no se la sabía. Entonces empezamos a aprendernos los libros de la Biblia. Pero ¿por qué te digo esto? Porque debemos nosotros de tomarnos a la tarea de contar las experiencias que hemos tenido con el Señor. Ver si el Señor me sanó a mí, contarle a nuestros hijos. Yo vi la mano de Dios sanadora en mi vida, en una provisión, sino que a veces solo la guardamos nosotros como adultos y no se la pasamos a nuestros niños, a nuestros hijos, y nuestros hijos deben de saber. A veces mi hijo, ay mamá, ya empezás vos con tus historias, y yo le digo, no son historias, son vivencias de lo que yo no te voy a hablar algo que no he vivido. Entonces, y muchas veces no tenía ganas de ir a la iglesia, muchas veces no. ¿Y qué hacía? Iba a la iglesia y el Señor me daba fuerzas, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa, ¿verdad? Para tener este libro de memorias, para tener que sea una casa de los archivos, contar, decirles, que ellos vean la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Y yo tal vez no lo he pasado, pero mi mamá cuenta que ella vio cómo la provisión del Señor fue sobrenatural en su vida, ¿verdad? Amén. Y cuando la fe de ellos vaya decayendo, puedan agarrarse de ahí. Amén. Mira qué lindo lo que tú estás diciendo, porque una de las tantas interpretaciones que yo le encontré a este tema es que este tema es de preparación para nuestros hijos, de que nosotros como padres debemos de preparar a nuestros hijos. Y qué lindo lo que estás diciendo tú, ¿verdad? Porque ¿cómo se van a enterar nuestros hijos de las diferentes pruebas que nosotros pudimos pasar? ¿Verdad? Nosotros debemos de contárselas, de la providencia, de la sanidad. Mira, lo hemos platicado nosotros con el pastor, con el hermano Pablo. ¿Por qué el cristiano cuando es atacado deja de ir a la iglesia? Hacemos todo al revés, cuando debe ser lo contrario. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, es cuando más nos tenemos que acercar a la casa de Dios, ¿verdad? A escuchar palabra, a fortalecernos, a alabarle, a adorarle. Entonces fíjate que este libro, es importante que en nuestras casas haya este libro de memorias, ¿verdad? Y recordando lo que dice Deuteronomio, es que esta fue una instrucción que nosotros debemos de pasarla a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos, ¿verdad? Debemos de hacerla, no debemos dejar de pasar por alto. Entonces fíjate que me encanta lo que hizo el rey Darío, porque el rey Darío fue a buscar, ¿verdad?, a la casa de los archivos, en los tesoros, ¿verdad?, qué había pasado en el tiempo de su padre. Y yo creo que te lo contaba hoy en la mañana. Me encanta la actitud del rey Ciro, que era el papá, y me encanta la actitud del rey Darío. Entonces, ¿qué fue a encontrar el rey Darío en el libro de memorias? Mira lo que dice Esdras capítulo 6 y versículo 3. En el año primero del rey Ciro, que era su papá, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de anchura. Pero mira lo que encontró que en el reinado de su papá había dado la orden de edificar el templo de Jerusalén. Ahí
miraba todos los argumentos que se estaban levantando los enemigos, ¿verdad? Todos los ataques del enemigo, porque este rey dijo, si mi papá puso la orden de que fuera reedificada la casa de Jehová, porque eran conscientes de que era del Dios del cielo, dice la Biblia, ellos afirman eso. Entonces, él como tú decías al principio, un presidente está enfocado en los asuntos de su país, pero él tenía muchos asuntos, o sea, de muchos países, muchas naciones que sentarse y que velar por los asuntos de él. Y que él viniera, se tomara ese tiempo, porque yo me imagino que le llegaban cartas y cartas y cartas en contra de la reedificación del templo. Y entonces era tanta la información que le llegaba que él dijo, tengo que solucionarlo. Y entonces, ¿cuál es la forma más fácil para él en solucionarlo? Miren qué bonito. La forma más fácil para él para solucionarlo? Ir a buscar a la casa de los archivos de su papá, que su papá había dejado. ¿Para qué? Para tener una base y ahí poder él determinar una acción. Mira qué bonito. Qué bonito que nuestros hijos puedan decir, ¿qué haría mi papá en este momento? Orarle al Señor y ellos vengan y vayan al templo a buscar al Señor. Qué bonito que nuestros hijos digan, ¿qué haría mi mamá? Pues mi mamá es una mujer de oración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Qué hay que hacer? Ir a la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Servirle al Señor. Porque yo no sé si usted, hermano o hermana, siempre viene con una sonrisa de oreja a oreja al servicio, a servirle al Señor o a congregarse. Salir de la casa es una batalla. Solo salir de la casa es una batalla. Pero decir, no, mi mamá iba, mi papá nos llevaba al retiro de verano. No íbamos a piscinear, íbamos al retiro. Mi papá me llevaba a la proclama el 31, no se iban a otro lado. Qué bonito que nuestros hijos vengan, como hizo este rey, ¿verdad? Ir a buscar a los archivos del papá. Qué lindo. Amén. Mira, me encantó a mí esta historia. Es una super historia y es para nuestra edificación, ¿verdad? Es para nuestra enseñanza y para que nosotros la llevemos a nuestros hijos. Me encanta la actitud del rey Darío. Me encanta la actitud como hijo, ¿verdad? O sea, yo también, todos los que estamos aquí somos hijos y algunos de nosotros tenemos ya la dicha de ser padres, pero la actitud del rey Darío me encanta. Y fíjate que mira lo que nosotros le pusimos como título a esto: edificación. Cuando nuestros hijos van a ver el libro de las memorias de lo que le pasó a sus padres, es para su edificación. Entonces, hijo, hija que me estás escuchando, es necesario que anotes en las tablas de tu corazón, ¿verdad? Que lo retengas, que guardes el consejo que los padres te dan, porque es para tu edificación, ¿verdad? Mira, me encanta la actitud del rey Darío y vamos a seguir porque el tiempo apremia. Mira lo que pasó en el versículo 4. Sigue el rey Ciro dando las órdenes de cómo debe de ser edificado el templo de Dios. Dice que todos los utensilios que el rey Nabucodonosor había retirado del templo de Jehová fueran devueltos, ¿verdad? Y miren, marcamos aquí en estas letras rojas esa frase que me encantó: sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sea puestos en la casa de Dios. Estas eran las instrucciones que estaba dando el rey Ciro, fíjate. Entonces viene Darío, después de que lee las instrucciones, después de que lee qué había hecho el papá Ciro, el rey Ciro, en su reinado, viene y le dice a todos estos enemigos del pueblo de Israel: ¿saben qué? Ustedes tienen que alejarse de ahí, tienen que dejar que el pueblo de Israel construya el templo al Dios de los cielos. Y miren lo que dice el versículo 7: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y miren, dice: por mí, Darío, es dada esa orden para reedificar esa casa de Dios, ¿verdad? Y me encantó porque dice: de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dado puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Entonces mira,
me encanta la historia, me encanta la actitud del rey Darío como hijo, me encanta la actitud del rey Ciro, porque yo quiero destacar que el rey Ciro tuvo que haber formado muy bien a su hijo. No ha de ser fácil dejarle a tu hijo que se quede a cargo de muchas naciones. Entonces para mí el papá hizo una gran función. Entonces, amado hermano, amada hermana, papá, mamá que me estás viendo en esta hora, que nos están viendo, es necesario que nosotros traslademos a nuestros hijos este libro de las memorias, ¿verdad? Que es para toda su edificación, ¿verdad? Entonces mira, todo esto, el versículo 9 al 11 y hasta el versículo 22, ¿verdad? El rey Darío está diciendo, ¿verdad?, que se edifique la casa de Dios. Y me encanta el versículo 10. Ahorita te doy el micrófono porque ya me piqué con esto. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, hablando de que sea edificado el templo de Jehová, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Mira, ¿qué le estaba pensando él? Él estaba pensando en bendiciones, en bendiciones no solo para su reinado, sino para sus hijos, cosas que fueran para su edificación. Mira qué lindo eso, ¿verdad? Porque dice que la maldad de los padres va a ser visitada sobre la tercera y la cuarta generación, pero la Biblia también dice, ¿verdad?, que la bendición del Señor va a ser alcanzada hasta las 1000 generaciones. Imagínate él aquí dando la orden. A mí me encanta mucho y me impacta mucho el versículo 11, donde dice, también por mí es dada la orden. O sea, él lee lo que el papá había establecido en los archivos, en la memoria, en el libro de la memoria. Todo lo que el papá había dicho de él, y él dice, también por mí, o sea, yo estoy dando luz verde. Ajá. Pero él ahí, yo me quiero detener un poquito ahí donde él también podía detener la obra. Si él hubiera querido. Él era el rey, él era el que mandaba. Y vamos al hijo de Salomón, a Jeroboam. Él viene y cuando él toma el reinado, viene y se va a pedirle consejo a los consejeros de su papá, que quién era Salomón, pues se recuerdan que es conocido como el más sabio, ¿verdad? Él va y le pide consejos a los consejeros de su papá y luego regresa y le pide el consejo a sus amigos jóvenes. A sus amigos jóvenes sin experiencia, ninguno de ellos había sido rey. Y viene él, y como él ya tenía la autoridad, él viene y toma la decisión de seguir el consejo de sus amigos. Entonces, ese es un ejemplo basado en esto, donde él dice, también por mí es dada la orden. Él podía cancelar esa orden o ese archivo de memorias, ¿verdad? Decía, no, eso mi papá lo dijo, pero ahora lo vamos a hacer algo nuevo, porque recuérdense que así empieza la juventud. Traemos ideas frescas, tenemos ideas nuevas, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco las estrategias. Viene un joven a una empresa que el papá le está dejando, así entra. Traemos ideas nuevas, vamos a hacer acciones nuevas, ¿verdad? A modernizar, ¿verdad? Porque tenemos que los viejos, como la palabra dice, ¿verdad?, ya pasaron. Pero él aquí me encanta esto donde dice, también por mí es dada la orden, o sea, afirmando lo que el papá, reafirmando lo que el papá había dejado en ese libro de memorias. Amén. Mira qué bonito, ¿verdad? Amén. Amén. Mira, qué importante lo que estás diciendo. Y como dijo Pablo, ¿verdad? Mira, cuando le escribía a Timoteo, ¿verdad? Que nadie, joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Yo no quiero hacerme hoy enemigo de los jóvenes, porque la belleza de los jóvenes está a su fuerza, ¿verdad? Pero la belleza de los ancianos está la sabiduría. Y ¿sabes qué me venía a la mente? ¿Qué versículo me venía a la mente cuando te escuchaba a ti? Eclesiastés, que dice que todo lo que ya fue, todo lo que es, ya fue. Entonces, amado joven, amado hijo, amada hija, es necesario que escuches diligentemente los consejos que te dan tus padres, porque tus padres te dan consejos con sabiduría, fíjate. Y eso fue lo que hizo el rey Darío. Mira, me encanta a mí la historia de Jeroboam, porque es el ejemplo de qué no tenemos que hacer. Jeroboam nos enseña las cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que escuchar el consejo de gente de nuestra propiedad, ¿verdad? Que no ha pasado experiencias, vivencias. Tenemos que escuchar
la voz de los ancianos, la voz de aquellas personas sabias, ¿verdad? Entonces me encanta la actitud del rey Darío como hijo, me encanta la actitud del rey Ciro como padre, ¿verdad? Y todo esto es para edificación del pueblo, ¿verdad? Entonces mira, si seguimos leyendo los versículos, pues termina de relatar la historia cómo el pueblo de Israel edificó el templo a Jehová. Y mira lo que dice el versículo 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Me encanta esa parte, quisiera yo detenerme, porque mira lo que dice: y edificaban y prosperaban conforme a la profecía. Es que ya había una palabra dada por Dios a los profetas, y esa palabra era una palabra, una profecía que iba a servir de exhortación, de consolación. ¿Te recuerdas lo que dice la palabra del Señor? Miren, les quiero compartir esto. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 12, pero me encanta del 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres, mira para qué profetiza: para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, ¿para qué servía esta profecía para el pueblo de Israel? Para su exhortación, para su consolación, para su edificación. Entonces, todas las memorias que usted papá, que usted mamá pueda trasladarle sabiamente a sus hijos, son para edificación de sus hijos, son para consolación de sus hijos, son para exhortación de sus hijos, ¿verdad? Y mira cómo termina, dice: edificaron pues y terminaron. Miren qué lindo el orden que lo escribieron, que lo escribió Esdras. Y terminaron de construir el templo por orden del Dios de Israel, dándole la gloria a Dios. Dice: y por mandato del rey Ciro, ¿se recuerdan? Y después del rey Darío y del rey Artajerjes, que era rey del imperio persa, ¿verdad? Entonces me encanta esta historia, ¿verdad? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Ahí tenemos mucho para seguir, pero ¿para qué también nos sirve ir al libro de las memorias, verdad? Porque de los archivos, ¿verdad? En la casa de los archivos se encuentra el libro de las memorias. Obtenemos edificación, ¿verdad? Ahora dice celebrar victoria, y en Esdras 6:22 dice la palabra de Dios: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra en la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Celebrar con regocijo. ¿Qué? Las victorias que el Señor ya nos ha dado. Bueno, si el Señor me sanó a mí, ¿cómo no voy a celebrar eso? ¿Cómo no lo voy a contar a nuestros hijos? ¿Cómo no lo voy a pasar a nuestros hijos? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué, mamá, vos por qué cantás así con gran gozo? ¿Verdad? Porque entonces se va a cumplir lo que dice el Salmo, ¿verdad? Porque vamos a decir que grandes cosas ha hecho con nosotros el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer: celebrar victorias, recordar que no teníamos y ahora tenemos, ¿verdad? Antes ni a puras penas llegábamos a bicicleta, ¿verdad? Y ahora ya una moto, gloria a Dios, ¿verdad? Antes nos quejábamos que no podíamos venir al servicio porque no teníamos cómo movernos, y ahora tal vez el Señor ya nos proveyó de un carrito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar victoria? Si no, va a pasar como aquel que cuenta a nuestro pastor, ¿verdad? Iba en bicicleta el hermano y era el tecladista, y en bicicleta y con lluvia y con calor y todo, llegaba y tocaba. Pues los hermanos ahí le ayudaron para que pudiera comprar su moto, y el hermano bien fiel ahí sirviéndole al Señor. Entonces dijeron: ya tiene familia, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarle a que compre su carrito, porque cómo nos ayuda en la alabanza al hermano. Entonces, amén. Y después cuando compró el carro: no, ¿y por qué no venís, hermano? Es que no quiero que se ensucie, no quiero que se arruine, ¿verdad? Y se arruinó él, ¿verdad? Con la bendición que le había llegado. Entonces no podemos permitir nosotros eso. ¿Para qué nos va a servir este libro? Para celebrar las victorias. ¿Por qué estaba orando usted? Para que su hijo se acercara al Señor. Ahora que ya se acercó al Señor: mamá, voy a ir a la iglesia. Yo: no, mi hijo, ándate vos. Entonces no estamos celebrando con regocijo la victoria que el Señor nos está dando.
Pero entonces tenemos que recordar por qué estábamos orando. Orábamos por el trabajo. Ay, muchacho, hoy tengo que ir a trabajar. Pero si no estábamos orando por el trabajo, entonces tenemos que regresar a ese archivo, ¿verdad? A ese libro de memorias y decir, yo había orado por un trabajo y ahora con regocijo voy a trabajar, me voy a esforzar porque el Señor me ha dado ese trabajo. Tal vez estábamos orando por un hijo. Ahora que lo tenemos, sirvámosle con gozo, con alegría. Eso es para todos, como joden ustedes. No, pero sí, recordemos que estábamos orando por ellos. O la hermana, ¿verdad? Orando por un esposo. Y ahora que lo tiene, ¿verdad? Disfrútelo, ¿verdad? Celebre con regocijo, pero tenemos que traer a memoria para celebrar y no hacerlo como costumbre. Siempre hay, en la casa hay comida. No, pero recordemos que hubo un tiempo que no lo teníamos y que ahora tenemos que celebrar que tenemos esas victorias, amén. Mira qué precioso es lo que estás diciendo. Fíjate que en la Universidad de San Carlos había un famoso historiador y este historiador decía que los guatemaltecos no tienen memoria y ese es el gran problema. Entonces, ¿sabes qué pensaba yo cuando te escuchaba a ti decir esto? Es necesario traer a la memoria, ¿verdad?, las cosas buenas. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Era esclavo, fíjate, en Egipto, en otro continente. Y el Señor lo sacó de casa de servidumbre y lo trajo a tierra de Canaán, a tierra donde fluía leche y miel, donde ya no iba a ser esclavo, sino que iba a ser libre y le iba a ofrecer culto agradable a Dios. Entonces, qué precioso es poder celebrar las victorias. Pero ¿cómo las celebramos? Trayendo a memoria. Mira, yo ahorita en este cierre del 2023 llevo, no sé, tal vez unos 20 días de estar pensando, el Señor ha puesto en mi corazón un sentimiento de gratitud al Señor por este 2023. Y he estado viendo fotos en el teléfono, fíjate, de todo lo que el Señor nos ha regalado, nos ha proveído, y hay un montón de historias, ¿verdad? Ahora en los teléfonos uno puede ver un montón de historias. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque yo estaba viendo la memoria del 2023 y lo único que podía yo decir o que venía a mi mente era gracias, Señor, porque tu providencia siempre estuvo con nosotros, porque tu guía siempre estuvo con nosotros, porque tu palabra nos ha edificado, nos ha fortalecido, nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, qué importante es, amado hermano, amada hermana, que nos están escuchando, poder traer a la memoria, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y miren, es precioso, ese libro de memorias es la palabra del Señor, ¿verdad? Es todo lo que nosotros podemos compartirle a nuestros hijos. Y otro punto que nosotros también queremos compartir el día de hoy, porque ya nos queda poquito tiempo, es que ¿para qué es bueno traer el libro de memorias? ¿Para qué es bueno que nuestros hijos lo vean? Pero ya dijimos que era para edificación de nuestros hijos. Ya dijimos que era para que nuestros hijos celebren victorias, ¿verdad? Pero fíjate que también es para que nuestros hijos vean una palabra cumplida, una profecía cumplida en sus vidas. Amén, porque en Esdras capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice la palabra: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que Jeremías era un profeta, ¿verdad? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mira qué confesión decía él. ¿Pero por qué? Por la palabra que el Señor ya había dado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser conscientes de qué palabra nos ha dado el Señor y qué es lo que se está cumpliendo y hacerlo pasar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros veamos, hagamos un libro, ¿verdad?, físico, si usted quiere, o espiritual, ¿verdad?, donde usted vaya diciendo: no les he contado a mis hijos cómo vine yo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y cómo el Señor me dio una palabra que yo iba a ser su hija, su sierva, y ahora le estoy sirviendo en el área que usted desee. Pero qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer en ese libro de las memorias. Y mira,
Ahorita que te escuchaba me venían dos cosas rápido a la mente. No le voy a hacer propaganda, pero hay una película bien hermosa que se llama Cuarto de Guerra. Y ese cuarto de guerra es un cuarto de oración de una ancianita, ¿verdad? Fiel al Señor. Nosotros tenemos que tener nuestro cuarto de guerra. Nosotros tenemos, ¿y qué anotaba esta señora en su cuarto de guerra? Peticiones, oraciones. Y ¿sabes qué me recordaba? Todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros en el pasado tuvimos que haber recibido palabra. Tuvimos que haber recibido una profecía y esa profecía ya fue cumplida. Miren lo que le pasó a Ana. Ana estaba pidiéndole en oración al Señor un hijo, ¿verdad? Se lo pidió. Y al tiempo, en el tiempo de Dios, Dios le concedió a Samuelito, ¿verdad? Entonces todos hemos recibido diferentes promesas y diferentes palabras que ya han sido cumplidas, ¿verdad? Y entonces el Señor ha cumplido un montón de palabra o ha cumplido su palabra. Porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermano, hermana, hijo que me escuchas, ¿verdad? Hay muchos hijos aquí que son profecía del Señor, que son petición de oración del Señor. Hay esposos, hay esposas. Fíjate, hay diferentes, hay trabajos, hay carros, hay casas que son profecías, que son palabras, que son peticiones de oración. Entonces, ¿por qué es importante traer esto a nuestros hijos o enseñarle esto a nuestros hijos? ¿Verdad? Para que ellos puedan ver la palabra de Dios cumplida en sus vidas, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. ¿Para qué vamos al libro de memorias? También para ver las obras, es importante. En Malaquías 3:16 dice la palabra del Señor: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y algo bien importante: y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y en otra traducción dice: Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Entonces el Señor no es ajeno a la obra que usted, amada hermana, amado hermano, está haciendo o ha hecho, ¿verdad? Sino que Dios está al tanto de la obra que usted ha hecho. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que si un vaso de agua le damos a uno de sus pequeños, uno de sus hijos, pequeño no quiero decir a un niño, pequeño es a un hijo de Dios, también, ¿verdad? Es una expresión de cariño. De cariño, ¿verdad? Si eso va a tener recompensa. Y Dios, amado hermano, no es deudor de ninguno de nosotros. Mira qué bonito eso. Entonces tiene su recompensa. Amén. Y me quiero ir a recordar aquí a Ezequías, ¿verdad? En Segunda de Reyes 3, porque a él le dieron una palabra, y ciertamente no vivirás sino que morirás, ¿verdad? Ya él tenía una enfermedad y esa era la palabra que el Señor había mandado. Pero dice en el versículo 3, en el capítulo 20, versículo 3, dice: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo. El rey Ezequías le está diciendo eso al Señor. Cuando él recibe la palabra y le dicen: te vas a morir, él se voltea y pone la cara contra la pared, dice la palabra, ¿verdad? Y le dice eso, ¿verdad? Dios mío, no te olvides que yo he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Mira, o sea, él estaba consciente de la obra que él había hecho, y entonces le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor, tan lindo, fue propicio a la necesidad que él le dio y le extendió 15 años más de vida. Pero vamos, ¿a qué? Para hacer memoria, ¿a qué? A las obras, ¿verdad? Entonces llega un señor a pedirnos comida: no tengo nada, lárguese. No, pero si eso está siendo anotado. Espéreme 5 minutos y le voy a preparar un su panito, un su huevito, ¿verdad? Un su fresquito ahí, y lo vamos a sacar. Eso es anotado en el libro de las memorias. Usted no lo está haciendo para que el hombre lo mire, usted lo está haciendo para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿A través de qué? De su vida después. Nosotros somos los beneficiados. Mira qué lindo es. No, la historia de Ezequías es hermosa, ¿verdad?
a mí me encanta la historia de Ezequías, pero me encanta la parte en el versículo 5 y 6, donde Dios le dice al profeta, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado, David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Fíjate, y le concede 15 años más de vida. Y lo hemos platicado que 15 es plenitud de misericordia. Mira, a mí me encanta esta parte porque existe un libro de memorias, ¿verdad? Y eso, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Y me encantó la versión de la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Y me encantó la parte que está en rojo, pero les quiero leer todo el versículo. Dice, cuando los que adoran a Dios y lo respetan, oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Imagínate, Dios inclinó su oído, así dice la palabra del Señor. O David le dice al Señor, inclina a mí tu oído, ¿verdad? Dice, y entonces Dios mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Imagínate que el Señor venga y tenga anotado Ángel Echeverría, Samantha Castellanos en el libro de las memorias del rey. Imagínate, hubo un servicio y fuimos a servir. La invitación al servicio fue general. Hermanos, los que quieran servir. O sea, fuimos los que pudieron ir, los que quisieron ir, fuimos a servir. Servimos para la gloria de Dios. Luego viene el pastor y dice, miren, a los que fueron a servir les mandaron un detallito, era una bolsa de dulcitos, o sea, no era un valor así súper costoso. Ay, pero eso nos hizo el corazón sentirnos tan bien, sentirnos tan especiales, ¿verdad? Sentir, o sea, que nosotros no habíamos servido por eso, pero se nos había tomado en cuenta porque habíamos servido. Es algo material, ¿verdad? Hay algo aquí. Ahora imagínate el Señor, el regalito que te tiene el Señor por la obra que tú puedas hacer. Y queremos terminar ya con esto, ¿verdad? En Esther 10:2 dice la palabra del Señor. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Sí, estaban escritos ahí, ¿verdad? Y miren lo que dice Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias, o sea, la obra, ¿verdad?, que ha hecho, que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Mira qué lindo esto, ¿verdad? Mira, nosotros como padres somos llamados, ¿verdad? Esta enseñanza es muy dirigida a padres, muy dirigida a hijos. Debemos ser enseñados a poder compartirles a nuestros hijos, ¿verdad?, las diferentes etapas que nos ha tocado que vivir, ¿verdad?, las diferentes pruebas y luchas, ¿verdad?, para que sean para edificación de ellos, para que sea una profecía cumplida en su vida. Es necesario que les enseñemos a nuestros hijos a hacer obras de misericordia, para que sus nombres también sean inscritos. Y mira, rápido me recuerdo yo de Apocalipsis, ¿verdad?, que dice, y todo aquel que no fuera inscrito en el libro de la vida. O sea, nuestra primera meta debe ser estar inscrito en el libro de la vida. Pero yo quiero estar inscrito en el libro de las memorias, fíjate. Y como dice hermano Sergio, yo no creo que nosotros le estemos ayudando a Dios a recordarse, porque Él no tenga memoria. Él tiene memoria de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces es un hermoso privilegio el que nosotros tenemos como papás de poder instruir a nuestros hijos, que en nuestras casas sea una casa de archivos, que ese archivo sea un tesoro y que ese tesoro es la palabra de Dios, la cual le va a dar a nuestros hijos victorias en el Señor, la cual va a edificar a nuestros hijos, la cual le va a dar palabra a nuestros hijos para que puedan salir vencedores de las diferentes pruebas. Entonces, pues, amado hermano, amado hermana que me escuchas, ha sido de muchísima bendición estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que haya quedado en tu corazón, ¿verdad?, una frase, un versículo de lo que compartimos el día de hoy. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Vamos.
Vamos a orar rapidito porque hay algún hermano que dice, bueno, en mi casa no hemos perdido la memoria, ¿verdad? Pero eso es un buen tiempo, así rapidito. Dígale al Señor, Señor, te he servido, tal vez ya no te quiero servir, he querido dejar de asistir a la iglesia, ¿verdad? Ya no tengo alegría en mi corazón. Pidámosle al Señor que Él traiga a nuestra memoria ese libro, ¿verdad?, de los archivos. Padre que estás en gloria, te pedimos, Señor, en este momento, Señor, por tu palabra, Señor, que venga, Señor, a ser viva en nuestra vida, Señor, en la vida de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Señor, te pedimos que traigas a memoria, Señor, esa palabra que nos has dado a nuestra vida, a nuestra familia, Señor, que sea cumplida, Padre. Te pido que nos des memoria para celebrar aquellas victorias que tú ya nos has dado, Señor, y las que nos vas a dar, Padre. Señor, que aumente nuestras fuerzas, Señor, y que no nos cansemos de hacer la obra para ti, Padre eterno. Te pido, Señor, que selles tu palabra, Padre, y que si hay algún hermano, Señor, que ha olvidado, trae a su mente, Señor. Acuérdate de ellos, Señor, acuérdate de la obra, Padre, para que ellos puedan glorificar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a cada uno por nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima.